Fisiopatología del dolor clínico. El dolor se define como una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a un daño tisular actual o potencial o descrito en términos de dicho daño. Esta definición, realizada en 1979 por Merskey y modificada por el Subcomité de Taxonomía de la International Association for the Study of Pain, no define exclusivamente al dolor como una percepción nociceptiva, sino que constituye una experiencia subjetiva integrada por un conjunto de pensamientos, sensaciones y conductas. Incluir la emoción desagradable da entrada a un conjunto de sentimientos entre los que se encuentran el sufrimiento, la ansiedad, la depresión y la desesperación. De manera que en el dolor se pueden distinguir tres componentes: un componente sensitivo, un componente cognitivo y un componente emotivo-afectivo. Las terminaciones nerviosas libres a nivel cutáneo y de los órganos profundos se transmiten a través de las fibras, transmiten el dolor, a través de las fibras A, delta y C. La primera sinapsis se encuentra en el asta posterior de la médula, donde se establecen conexiones sinápticas con el sistema simpático y con la motoneurona para establecer reflejos de retirada, por ejemplo, o aumento de la frecuencia cardíaca o de estrés. Luego la segunda neurona atraviesa la línea media y se continúa por el tracto espinotalámico, donde se encuentra la segunda sinapsis de esta vía a nivel del tálamo. Luego, las neuronas talámicas se distribuyen en la corteza somatosensorial. Los mecanismos de dolor pueden definirse como la nocicepción, la sensibilización periférica, los cambios fenotípicos que tienen lugar a nivel del ganglio del asta dorsal de la médula espinal, que conducen a un aumento de la liberación de sustancias, entre ellas, por ejemplo, la noradrenalina, que conducen a modificación de la sensibilidad periférica. La sensibilidad central, la excitabilidad neuronal, una reorganización estructural de todo el sistema nociceptivo y la pérdida de los sistemas inhibitorios descendentes. Las alteraciones de todos estos elementos conducen a desarrollar el dolor. Según el tipo de dolor, podemos clasificarlo según la evolución, en agudo y crónico, basado en una clasificación temporal. Según el significado, si es una respuesta adaptativa frente a una agresión, lo cual se puede considerar un mecanismo defensivo, o una respuesta maladaptativa en la cual ya constituye la enfermedad patológica, es decir, el dolor crónico. Según la localización, en superficial y profundo o referido. Según la estructura afectada, en somático o visceral. Según la intensidad del mismo, puede ser denominado como dolor leve, moderado y severo. Según las características, vinculada principalmente al sector afectado, como puntada o quemante, localizado o difuso. Y según el mecanismo, como ya lo hemos visto, el nociceptivo, inflamatorio, neuropático y funcional. En el dolor crónico se pueden definir algunos elementos que pueden desencadenar este dolor, porque ya en el dolor crónico existe una alteración de la vía nerviosa. La alodinia es un elemento característico del dolor crónico y se debe a que estímulos que normalmente no producen dolor lo desencadenan. La analgesia son términos que obviamente todo el mundo conoce, que es la ausencia del dolor. La hiperalgesia es una respuesta aumentada frente a un estímulo doloroso. La tolerancia al dolor es la capacidad que tiene un individuo de reaccionar o tomar conductas frente a un estímulo doloroso. El estímulo nociceptivo o dolor nociceptivo puede ser la respuesta frente a estímulos de calor
cuando las terminaciones nerviosas libres se estimulan con una temperatura mayor a 45 grados, el frío, una fuerza mecánica intensa como un golpe o la presencia de irritantes químicos. Cualquiera de estos elementos estimulan las terminaciones nerviosas libres y a través de las neuronas nociceptoras llegan a la médula espinal y a través de ello al cerebro. A nivel de la médula se produce como habíamos visto, una respuesta autonómica y un reflejo en retirada. En el caso del dolor inflamatorio, lo que se observa es que la sopa inflamatoria, es decir, la liberación de sustancias vinculadas al ácido araquidónico a nivel periférico o al daño tisular, generan una reducción del umbral de excitabilidad de las terminaciones nerviosas libres, los cuales conducen a dolores. Claramente este tipo de dolor son los que ocurren en el dolor espontáneo, en la hipersensibilidad, que ya hablamos de una patología vinculada al dolor, en la alodinia y en la hiperalgesia. Los mecanismos de hiperalgesia en general se puede producir por una sensibilización, que puede ser periférica o central. Cuando ocurre la sensibilización periférica, como en la neuralgia posherpética, hay una reducción del umbral de estimulación a nivel periférico, lo cual conduce a aparecer el dolor nociceptivo y a la inflamación. A nivel de una sensibilización central, ocurre una hiperexcitabilidad en el asta posterior de la médula, vinculada principalmente a la sustancia P y a los metabolitos del ácido araquidónico y a receptores del N-metil de aspartato. El dolor neuropático, un dolor patológico, se puede observar por alteraciones del sistema nervioso periférico como la polineuropatía diabética, en la neuralgia posherpética, la radiculopatía lumbar o el dolor mediado por el simpático. A nivel del sistema nervioso central puede generar un dolor neuropático cuando ocurre una lesión espinal, en los casos de esclerosis múltiples y en algunos casos de accidentes vasculares encefálicos que involucren a la vía de transmisión nociceptiva. En la sensibilización periférica, el mecanismo es la inflamación activada por activadores del nociceptor, como el ADP y la reducción del pH, las prostaglandinas y el factor de crecimiento nervioso. Las bradykininas también activan y sensibilizan al nociceptor. El dolor de origen visceral incluye aspectos clínicos, neurofisiológicos y farmacológicos. En general no es evocado en todas las vísceras. Por ejemplo, a nivel cerebral lo que duelen son las meninges o la inflamación meningia, pero no la inflamación del tejido del parénquima cerebral. No está relacionado siempre con una lesión visceral. En general es difuso y pobremente localizado debido a la baja densidad de receptores por el área de superficie. En muchas ocasiones es referido a otras localizaciones y se acompaña en general de potentes respuestas reflejas autonómicas y motoras. El riñón, como decíamos, y el cerebro, el hígado y el parénquima pulmonar no tienen dolor, sino que lo que duele es la inflamación del tejido conectivo que los rodea. El dolor es intenso en los órganos genitales masculinos y femeninos, en el aparato urinario y en el aparato digestivo. Los desencadenantes en general que puedan producir un intenso dolor, el trabajo de parto por la distensión de las vísceras, sobre todo del cuello uterino, a nivel de la distensión de la vejiga urinaria en el posoperatorio de recesión transuretral o la edema transvesical, que en la lucha de un órgano hueco frente a una obstrucción como el cólico nefrítico y el biliar, en la oclusión intestinal, otro mecanismo o desencadenante importante del dolor visceral puede ser la cardiopatía isquémica, vinculada principalmente a la reducción del pH a nivel miocárdico, lo que genera un aumento de la sensibilidad de los receptores allí presentes. Las enfermedades inflamatorias del intestino también pueden producir o desencadenar
una lesión, un dolor intenso. Cuando hablamos del dolor referido, en general, el dolor de origen visceral que se localiza en estructuras superficiales o somáticas en un área segmentaria y correspondiente a los mismos nervios que inervan el órgano afectado. Por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, el dolor se refiere al hombro por irritación peritoneal. Estas áreas superficiales de dolor referido pueden, con el tiempo y la estimulación visceral repetida, volverse y desarrollar hiperalgesia, en particular en las estructuras musculares, conduciendo a contractura muscular. Clásicamente es el cólico nefrítico cuando se realiza la maniobra de Giordano. Existen tres clases de nociceptores a nivel de las vísceras. Los receptores de alto umbral, que solo responden a estímulos de alta intensidad. Los receptores de umbral bajo, que responden a estímulos de baja intensidad, que en general es por estímulo mecánico, pudiendo codificar un amplio rango de estímulos no dolorosos a francamente no dolorosos. Y los silenciosos, que no responden a estímulos en condiciones normales, pero se vuelven activos frente a la presencia de inflamación. Por lo tanto, el desarrollo de dolor visceral es una entidad clínica diferente al dolor de origen somático, con características semiológicas, neurofisiológicas y farmacológicas particulares que pueden determinar conductas terapéuticas diferentes. El desarrollo de modelos que permitan una mayor comprensión de sus características permitirán en el futuro encontrar nuevas estrategias de tratamiento, de manera similar a lo que ha ocurrido con el dolor de origen somático.